Cuando me desperté aquella mañana, con el olor a café quemado y su guitarra apoyada en la pared, ya lo sabía. Algo había cambiado dentro de mí. El aire de la casa estaba diferente, pesado, como si las paredes hubieran oído lo que yo fingía no saber. El amor, mi hija, el amor puede ser dulce, pero cuando se agria, apesta como leche vieja. Yo soy Guadalupe Morales, pero todo el mundo aquí en Tehuacán me llama Lupita. Tengo 68 años. La rodilla ya no dobla como antes, pero la cabeza... esa todavía piensa rápido. Nunca pensé que fuera a contar esta historia, pero creo que ha llegado la hora, porque lo que me pasó no fue una telenovela. No, fue vida de verdad, de esas que dejan marca hasta en el alma. Recuerdo bien el día en que apareció don Rodolfo, sombrero en la cabeza, y esa manera de quien sabe entrar despacio en la vida de la gente. Trajo un saco de nopales de la milpa y una sonrisa mansa, diciendo que venía solo a hacer compañía. Y yo, tonta de mí, le abrí la puerta y el corazón. Después de tantos años viuda, me sentí mirada de nuevo. Él me llamaba Rosa del Desierto y tocaba unos corridos que parecían hechos solo para mí. Y yo fui creyendo, hilo por hilo, palabra por palabra. Empezamos a vernos todos los días. Él arreglaba la cerca, ayudaba en la huerta, me acompañaba hasta el mercado. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, ya era casi como si viviera allí, y la gente empezó a cuchichear. Ya sabes cómo es un pueblo pequeño. Yo fingía que no me importaba, pero en el fondo, lo que sentía era una mezcla de orgullo y miedo. Orgullo de ser todavía deseada, y miedo de perder la poca paz que había construido sola. Pero la paz, aprendí, es un bicho arisco. Y aquella mañana del café quemado, cuando vi que su guitarra había desaparecido junto con los documentos de mi tierra, entendí el recado del destino. Hasta el amor más dulce puede esconder veneno. Fue allí, entre el humo del café y el ruido lejano del mercado, donde comenzó mi nuevo comienzo, el día en que dejé de ser la viuda de fulano y me convertí, de una vez por todas, en doña Lupita de la Esperanza. El aire de Tehuacán aquella tarde de junio parecía haberse detenido en el tiempo, pesado e inmóvil, cargado con el olor a polvo y de las flores de jacarandá que insistían en perfumar mi calle. Yo estaba en el porche, limpiando los granos de frijol que había cosechado por la mañana, sintiendo el sol tibio en mis hombros encorvados, un calor familiar que siempre me trajo paz. Era un ritual, uno de los muchos que llenaban mis días de viuda. El ruido rítmico de los frijoles cayendo en el cuenco de metal era la única música que había conocido en años. Pero la paz... la paz es como una mariposa delicada. Basta un soplo más fuerte para que vuele lejos. El soplo, aquel día, vino en la forma de un coche caro y reluciente, que se detuvo frente a mi portón de madera rechinante. De adentro, salieron dos hombres de trajes bien cortados, tan fuera de lugar en nuestra calle de tierra como un pingüino en el desierto. Uno de ellos, el más joven, llevaba un portapapeles. El otro, mayor, tenía una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Y antes de contarles lo que dijeron aquellos hombres, antes de sumergirme en el abismo que se abrió bajo mis pies en ese momento, les pido que se queden conmigo. Si las historias de vida, de lucha y de redescubrimiento tocan su alma, suscríbanse a este canal, porque mi historia no es solo sobre el dolor, es sobre la fuerza que uno descubre cuando cree que ya no le queda nada. Y esa fuerza merece ser compartida. Ahora, volvamos a aquel sol de junio. ¿Doña Guadalupe Morales?, preguntó el hombre de la sonrisa fría, ajustándose la corbata como si el calor lo ofendiera. Asentí con la cabeza, desconfiada. Mis dedos, manchados por la tierra de mi jardín, se detuvieron sobre los frijoles. Sentí un escalofrío extraño, un presentimiento que me heló la espina dorsal, a pesar del calor. Somos de la inmobiliaria El Progreso, de Puebla, continuó él, abriendo el portapapeles. Hemos venido solo a hacer la inspección final de la propiedad antes de tomar posesión. Sus palabras flotaron en el aire, sin sentido. ¿Posesión? ¿Inspección? Debe haber algún error, señores. Esta tierra es mía, fue de mi padre y de mi abuelo antes que él. El hombre más joven carraspeó. No hay ningún error, señora. La propiedad fue vendida hace 2 semanas. Tenemos todos los documentos aquí, firmados. La escritura está a nombre de... Un momento. Pasó el dedo por una línea del papel. Rodolfo Gutiérrez. Rodolfo. El nombre cayó en mi regazo como una piedra de hielo. El sonido rítmico de los frijoles, el canto de los pájaros, el zumbido distante de la ciudad, todo desapareció. El mundo se convirtió en un silencio hueco.
llenado solo por el latido descompasado y doloroso de mi propio corazón. Rodolfo, el hombre que, hacía apenas 3 meses, me cantaba serenatas bajo la luz de la luna, con su guitarra y su sonrisa torcida. El hombre que decía que mis ojos, a los 68 años, todavía tenían el brillo de las estrellas. El hombre que me hizo sentir viva de nuevo, y que, aparentemente, acababa de robarme la vida entera. ¿Vendida? Tartamudeé, el cuenco de metal temblando en mis manos. Los frijoles, el sustento de mi trabajo, comenzaron a rodar por el suelo de cemento, pequeños e insignificantes, como mis esperanzas recién descubiertas. Sí, señora, dijo el hombre mayor, con una paciencia forzada. El señor Gutiérrez nos vendió la propiedad. El contrato es perfectamente legal. Nos dijo que usted estaría al tanto y que ya se estaría preparando para la mudanza. Preparándome para la mudanza. ¿Mudarme a dónde? Aquella casa, aquel pedazo de tierra, no era solo un lugar. Eran mis raíces. Eran las manos de mi padre plantando el primer árbol de mango. Eran los primeros pasos de mi hijo, Javier. Eran mis lágrimas de viudez regando los rosales. Cada rincón de aquella tierra guardaba un pedazo de mi alma. Y Rodolfo, el poeta de voz suave, el hombre que besó las arrugas de mis manos y las llamó mapas de una vida hermosa, había vendido mi alma por un puñado de dinero. En aquel instante, bajo el sol implacable de Tehuacán, no sentí rabia. Sentí un vacío tan profundo y abrumador que pensé que mi cuerpo se desharía en polvo allí mismo, mezclándose con la tierra que ya no podía llamar mía. Para entender el tamaño del agujero que Rodolfo cavó en mi pecho, es necesario entender la vida que yo tenía antes de él. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero desde niña, todos en Tehuacán me llaman Lupita. Nací y crecí en esta misma casa, en este mismo pedazo de tierra que ahora me decían que ya no era mío. La vida, para una mujer de mi generación, en el interior de Puebla, nunca fue un cuento de hadas. Estuvo hecha de trabajo duro, de resignación y de pequeñas alegrías robadas a lo cotidiano. Me casé joven, con Manuel, un hombre bueno y trabajador, pero de pocas palabras. Nuestro amor era tranquilo, una brasa constante, pero sin las llamas que arden en las canciones románticas. Tuvimos a nuestro hijo, Javier, la luz de mis ojos. Manuel se fue pronto, llevado por una fiebre que los médicos del pueblo no supieron curar. Quedé viuda a los 35 años, con un niño que criar y un campo que cultivar. Años después, me casé de nuevo, con Francisco. Él era diferente de Manuel, más hablador, risueño, pero el destino, a veces, le gusta repetir sus tragedias. Un accidente en la construcción se lo llevó también. Y así, a los 52 años, era viuda por segunda vez. El pueblo cuchicheaba, algunos con pena, otros con una malicia velada, como si yo cargara con algún tipo de maldición. Pobre Lupita, decían, sola de nuevo. Pero no estaba completamente sola. Tenía a mi hijo, Javier, que ya era un hombre hecho y derecho, casado con Elena, una buena muchacha, pero con una mirada que siempre parecía juzgarme. Y tenía a mi nieto, Mateo, un rayo de sol en forma de niño. Ellos vivían en la ciudad, en Puebla, y venían a visitarme los domingos. Eran visitas rápidas, llenas de preocupación por mi soledad y por mi terquedad en no querer irme de mi rancho. «Mamá, venga a vivir con nosotros», insistía Javier en cada visita. «Usted no puede quedarse aquí sola. Esta casa es demasiado grande. El trabajo es pesado». Yo siempre sonreía y me negaba. «Mi hijo, mis raíces están aquí. ¿Qué haría yo en un apartamento en la ciudad? ¿Mirar la pared? Aquí tengo mis gallinas, mi huerta, mis flores. Yo hablo con ellas». Elena suspiraba, ajustándose las gafas. «Pero es peligroso, suegra. Una mujer de su edad, sola». Yo sabía que su preocupación era genuina, pero ellos no entendían. Aquella tierra era mi identidad. El olor del cilantro fresco por la mañana, el tacto de la tierra húmeda bajo mis uñas, el sonido del viento silbando entre las hojas del maizal, eso era lo que me mantenía en pie. La soledad era una compañera constante. Sí, las noches eran largas, el silencio a veces pesaba, pero era una soledad conocida, un vacío que había aprendido a llenar con recuerdos y trabajo. Mi rutina era inmutable. Me despertaba antes del sol, tomaba mi café con leche y una tortilla caliente, e iba a la huerta. Cuidaba los tomates, los chiles, el maíz, alimentaba a las gallinas, recogía los huevos. Por la tarde, cosía, escuchaba las telenovelas en la radio vieja que fue de mi padre, o simplemente me sentaba en el porche,
como en aquel día fatídico, y veía la vida pasar. Me sentía contenta. Era una palabra modesta, sin brillo, pero era la verdad. No esperaba nada más de la vida. Creía que mi cuota de amor, de pasión, de grandes emociones, ya se había agotado. Mi corazón, pensaba yo, era como un campo que ya ha dado su mejor cosecha y ahora descansaba, esperando el invierno final. Me veía como una abuela, una madre, la viuda Morales. La mujer Guadalupe, con sus propios deseos y sueños, llevaba dormida mucho tiempo. Era una existencia pacata, predecible y, por eso mismo, segura. Yo tenía el control. Sabía qué esperar de cada día. No había sorpresas, ni buenas, ni malas, y por un tiempo, eso me bastó. No sabía, claro, que la mayor sorpresa de mi vida estaba a punto de llegar, montada en promesas dulces y armada con una guitarra y un par de ojos tristes que me harían cuestionar todo lo que creía saber sobre mí misma y sobre el amor. La llegada de Rodolfo Gutiérrez a nuestro pequeño pueblo fue un acontecimiento. Él no era de aquí. Vino de la capital, decían, después de que su esposa falleció. Compró la pequeña casa al final de mi calle, la que pertenecía a la difunta doña Carmen. Era un hombre que destacaba, alto para nuestro promedio, con cabellos canosos y bien peinados, y un aire de distinción que no se veía por aquí. Usaba camisas limpias y bien planchadas, y caminaba con una postura erguida, como si el peso del mundo no lo encorvara, pero eran sus ojos los que llamaban la atención. Eran castaños, profundos, y cargaban una tristeza que parecía antigua, una melancolía que lo hacía interesante, misterioso. Las comadres del mercado no hablaban de otra cosa. ¿Vieron al viudo nuevo? Cuchicheaba la gorda Inés, dueña del puesto de frutas. Dicen que era un hombre importante en la ciudad. Y qué tristeza en la mirada, pobrecito, completaba la beata Elvira, ajustándose el velo. Debió de amar mucho a su esposa. Yo escuchaba todo con un distanciamiento educado. Los hombres ya no me interesaban. Mi vida estaba resuelta, mi corazón, cerrado con llave. Pero el destino tiene un sentido del humor irónico. Nuestro primer encuentro de verdad fue en el mercado del domingo. Yo estaba escogiendo aguacates, apretándolos suavemente para sentir el punto, como mi padre me enseñó. De repente, una voz grave y aterciopelada sonó detrás de mí. «Con permiso, señora. Usted parece entender del asunto. ¿Podría ayudarme? Soy un desastre en la cocina desde que me quedé solo». Me giré y me encontré de frente con él. De cerca, su tristeza parecía aún más palpable. Tenía finas arrugas alrededor de sus ojos, como si hubieran sido esculpidas por muchas lágrimas o muchas sonrisas. En aquel momento, parecía ser por la primera opción. Sentí una punzada de compasión, un sentimiento que conocía bien. «Claro», respondí, mi voz saliendo un poco más ronca de lo normal. «El secreto es sentir el punto. No puede estar muy duro, ni muy blando. Tiene que ceder un poco, como una mano amiga». Él sonrió por primera vez, y fue una sonrisa que transformó su rostro. Era torcida, ligeramente inclinada hacia la izquierda, y revelaba un diente de oro en la comisura de la boca. Pero lo más impresionante fue cómo aquella sonrisa disipó un poco de la niebla de tristeza en sus ojos. «Como una mano amiga. Me gusta eso», dijo él. «Mi nombre es Rodolfo Gutiérrez. Soy su nuevo vecino». «Lo sé», respondí un poco cohibida. «Las noticias corren rápido por aquí. Soy Guadalupe Morales, pero puede llamarme Lupita». «Lupita», repitió el nombre, saboreándolo. Un nombre bonito para una dama con manos de jardinera. Miró mis manos, que instintivamente intenté esconder. Eran manos de trabajo, con uñas cortas y piel gruesa. Siempre me habían avergonzado un poco. «No las esconda», dijo él, suavemente. «Cuentan una historia de fortaleza». Me quedé sin palabras. Nadie nunca se había fijado en mis manos de esa manera. Manuel las veía como herramientas para el trabajo. Francisco las sostenía, pero nunca las elogió. Aquellas simples palabras de un extraño me tocaron de una manera inesperada. A partir de ese día, nuestros encuentros se volvieron frecuentes. Me paraba en la calle para preguntarme sobre el tiempo, sobre las siembras. Aparecía en mi portón con la excusa de pedir una taza de azúcar o un consejo sobre cómo arreglar un grifo que goteaba. Y en cada conversación, él me revelaba un poco más de sí mismo. Hablaba de su difunta esposa, a quien llamaba mi amor eterno, de la vida en la ciudad grande que le parecía ruidosa y sin alma, y de su amor por la música. Yo solía tocar en algunos lugares, ¿sabe?
confesó él una tarde, mientras me ayudaba a cargar un saco de maíz. Nada profesional, solo por amor al arte. Rancheras, boleros, canciones de amor y de dolor. Debe ser bonito, comenté. Un día, si usted me lo permite, le toco una a usted, dijo él, con aquella sonrisa torcida que ya empezaba a desarmarme. Y yo, la viuda Lupita, la mujer que creía que su corazón era un campo en reposo, sentí una semilla minúscula y olvidada comenzar a brotar, una semilla de curiosidad, de expectativa y, para mi completo asombro, de esperanza. La primera serenata ocurrió en una noche de luna llena. El cielo de Tehuacán estaba despejado, salpicado de estrellas que parecían diamantes sobre un terciopelo negro. Yo ya estaba en camisón, lista para dormir, cuando escuché los primeros acordes de una guitarra viniendo de mi jardín. Mi corazón dio un brinco. Fui a la ventana, espiando por una rendija de la cortina. Allí estaba él, Rodolfo, sentado en el banco de piedra que estaba debajo de mi árbol de mango, el mismo que mi padre plantó. La luz de la luna bañaba su cabello plateado, y tocaba con los ojos cerrados, como si la música viniera de un lugar muy profundo dentro de él. Empezó a cantar Sabor a mí, una canción que yo no oía desde hacía años. Su voz no era perfecta, tenía una ronquera, una fragilidad que la hacía aún más conmovedora. No cantaba para un público, cantaba para mí. Cada palabra, cada nota, parecía atravesar la pared de mi casa y anidar directamente en mi pecho. Tanto tiempo disfrutamos de este amor, nuestras almas se acercaron tanto así. Me quedé allí, paralizada, sintiendo las lágrimas correr por mi rostro. No eran lágrimas de tristeza, eran de una emoción que ya no sabía nombrar. Era la sensación de ser vista, de ser notada, de ser la musa de una canción bajo la luna. Era algo que solo había visto en las telenovelas de la radio. Cuando la música terminó, el silencio que siguió fue aún más intenso. Me armé de valor, abrí la puerta y salí al porche. Él levantó la cabeza y sonrió al verme. Disculpe el atrevimiento, Lupita. Espero no haberla asustado. No, no me asustó, conseguí decir. Fue hermoso, Rodolfo. La noche estaba demasiado bonita para desperdiciarla con el silencio, dijo él, levantándose. Y pensé en usted. Mi corazón tropezó de nuevo. Pensó en mí. Aquella simple frase tenía un poder inmenso. ¿Quiere pasar? Tengo un poco de café fresco. Ofrecí. Me encantaría. Aquella noche, sentados en mi cocina sencilla, con el olor a café y a tierra mojada en el aire, conversamos durante horas. Él me contó más sobre su vida, sobre el trabajo de contador que había dejado, sobre el dolor de ver a su esposa consumirse por una enfermedad, y yo, por primera vez en mucho tiempo, hablé de mí. No de la madre o la viuda, sino de la niña Guadalupe que soñaba con viajar, de los poemas que escribía a escondidas en la adolescencia, de mis miedos y mis pequeñas alegrías. Él me escuchaba con una atención que me dejaba desnuda. No desviaba la mirada, no me interrumpía, solo absorbía mis palabras, asintiendo con la cabeza, con una mirada de profunda comprensión. Usted tiene alma de poeta, Lupita, dijo él, en cierto momento, escondida debajo de esas manos de trabajadora, y yo le creí. Por primera vez en décadas, sentí que alguien veía más allá de la fachada que yo misma había construido. Las serenatas se convirtieron en un ritual. A veces tocaba en mi jardín, otras veces solo para mí, en mi sala. Las canciones eran siempre de amor, de nostalgia, de corazones rotos y reencontrados. Y, poco a poco, las letras de aquellas canciones comenzaron a mezclarse con nuestra realidad. Él empezó a traerme pequeños regalos, una flor robada de un jardín vecino, un pan dulce que él mismo intentó hornear y salió medio quemado, una piedra lisa que encontró en el río y dijo que tenía la forma de un corazón. Eran gestos simples, pero cargados de una intención que me mareaba. Las comadres, claro, no dejaron de notarlo. Los cuchicheos en el mercado ahora tenían un tono diferente. Lupita está rejuveneciendo, decía Inés, con una sonrisa maliciosa. Anda con un brillo diferente en la mirada. El amor hace milagros, incluso a nuestra edad, suspiraba Elvira. Pero, ¿será amor de verdad? ¿Un hombre de la ciudad? No sé, no. Yo ignoraba los comentarios, tanto los buenos como los maliciosos. Lo que importaba era cómo me sentía, y me sentía flotando. A los 68 años, estaba descubriendo lo que era ser cortejada, lo que era tener mariposas en el estómago. Me despertaba por la mañana pensando si lo vería, y me dormía por la noche con el eco de sus canciones en mi cabeza. La mujer dormida dentro de mí estaba
Finalmente, despertando, y era un despertar aterrador y maravilloso al mismo tiempo. La presencia de Rodolfo comenzó a entretejerse en mi rutina de forma tan natural que apenas me di cuenta de cuándo dejó de ser un vecino para convertirse en una parte esencial de mi día. Me ayudaba en la huerta, sus manos de contador resultando sorprendentemente ágiles para arrancar malas hierbas. Arregló el portón que rechinaba desde hacía años y pintó la pared del porche que estaba desconchada. Hacía todo con una dedicación tranquila, silbando una melodía cualquiera. Comenzamos a hacer caminatas al final de la tarde, cuando el sol se volvía más suave. Andábamos por los caminos de tierra que rodeaban el pueblo, en medio de los campos de maíz y agave. Él me contaba historias de su juventud en Veracruz, del olor del mar, de las fiestas de carnaval. Y yo le mostraba los secretos de mi tierra, el árbol donde los pájaros anidaban cada primavera, la curva del río donde el agua era más clara, el lugar exacto donde el atardecer pintaba el cielo con los colores más hermosos. En una de esas tardes, estábamos sentados a la orilla del río, viendo el agua correr. El silencio entre nosotros era cómodo, llenado solo por el sonido de la naturaleza. «Sabe, Lupita», dijo él, rompiendo el silencio. «Cuando mi esposa se fue, pensé que mi vida se había acabado. Creí que todo lo que me quedaba era esperar mi turno. Rodeado de silencio y de recuerdos, venir a Tehuacán fue un acto de desesperación, una huida. Tomó una piedrita y la arrojó al agua, creando pequeñas ondas. Pero aquí encontré algo que no esperaba. Encontré paz, y la encontré a usted». Se giró hacia mí, y la tristeza en sus ojos había dado paso a una emoción que no podía descifrar, pero que hizo que mi corazón se acelerara. «Usted me recuerda lo que es estar vivo, Guadalupe. Usted tiene la fuerza de la tierra, la resiliencia de las plantas que cultiva. Usted me hizo querer vivir de nuevo, y no solo sobrevivir». Yo no sabía qué decir. Sentí mi rostro sonrojarse, una reacción que pensé haber perdido en la adolescencia. Solo desvié la mirada hacia mis manos, que reposaban en mi regazo. Él, gentilmente, cubrió una de mis manos con la suya. Su piel era suave, pero su agarre era firme. El calor de su tacto subió por mi brazo y se extendió por todo mi cuerpo. Fue el primer contacto físico entre nosotros, más allá de un apretón de manos casual, y fue eléctrico. «No tenga miedo de sentir, Lupita», susurró. «Nosotros dos ya hemos sufrido suficiente. Quizás el destino nos ha dado una segunda oportunidad». En ese momento quise creer con todas mis fuerzas. Quise creer que el destino, después de quitarme tanto, finalmente me estaba dando algo a cambio. Un compañero para la vejez, alguien con quien compartir los silencios y las pequeñas alegrías. Pero una parte de mí, la parte curtida por la vida y las pérdidas, estaba asustada. ¿Qué diría Javier? ¿Y Elena? ¿Y el pueblo? Una mujer de mi edad, viuda 2 veces, involucrándose con un recién llegado, era un plato fuerte para los chismes. Y existía el miedo más profundo, el miedo a sufrir de nuevo. Mi corazón era una vasija remendada. ¿Aguantaría otra grieta? Rodolfo pareció leer mis pensamientos. Apretó mi mano con más fuerza. «No voy a ir a ninguna parte, Lupita. Y no voy a apresurarla. Esperaré el tiempo que sea necesario para que usted confíe en mí». Sus palabras eran un bálsamo. Él entendía. Él era paciente. ¿Cómo podría no confiar en un hombre así? Aquella noche, al volver a casa, me miré en el espejo de mi habitación, algo que rara vez hacía. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, los cabellos blancos que eran más numerosos que los oscuros, el cuello flácido, pero por primera vez en mucho tiempo, vi algo más. Vi un brillo en mis ojos, el mismo brillo que Rodolfo decía ver, y por primera vez en mucho tiempo, me permití sonreír a mi propio reflejo. La noticia de mi entendimiento con Rodolfo llegó a Puebla incluso antes de mi siguiente visita dominical. Cuando Javier y su familia llegaron aquel domingo, el aire en mi casa era diferente. Javier estaba más callado de lo normal, y Elena me miraba de reojo, con una expresión indescifrable. Solo el pequeño Mateo era el mismo, corriendo a abrazarme y mostrándome su nuevo cochecito de juguete. Estábamos almorzando, un mole que pasé toda la mañana preparando, cuando Javier finalmente tocó el tema. «Entonces, mamá, hemos estado escuchando algunas cosas allá en la ciudad». Me detuve con la cuchara en el aire. «¿Qué cosas, mi hijo?» «Sobre su vecino nuevo, el Rodolfo», dijo, pronunciando el nombre como si fuera algo amargo. Elena intervino, con su voz siempre medida. «La tía Carmela nos llamó. Dijo que usted y él andan muy cercanos». Respiré hondo, preparándome para la batalla. «Es un buen hombre, un buen amigo.
Me hace compañía. ¿Compañía?, se burló Javier, dejando caer el tenedor en el plato con un golpe seco. Mamá, usted apenas lo conoce. Apareció de la nada. ¿Qué sabe usted de él, de verdad? ¿Sobre su pasado? ¿Sobre su familia? Sé que es un viudo solitario, como yo lo fui por mucho tiempo. Sé que es amable y respetuoso. Y eso, para mí, es suficiente. Respondí, mi voz más firme de lo que esperaba. Pues para mí no es suficiente, alzó la voz. Usted es una mujer vulnerable, sola aquí, con esta tierra. Hombres como él, encantadores, habladores, saben oler una oportunidad. Aquellas palabras me hirieron profundamente. ¿Oportunidad? ¿Crees que soy una tonta, Javier? ¿Crees que después de todo lo que he pasado en la vida, no sé reconocer a un hombre bueno de un aprovechado? Solo estoy preocupado por usted, mamá, insistió, pero ahora su tono era más de súplica que de rabia. No quiero que vuelva a salir herida. Su hijo tiene razón, suegra, dijo Elena, con una suavidad que sonaba más peligrosa que la ira de Javier. A nuestra edad, tenemos que ser más prudentes. Las pasiones son para los jóvenes. Para nosotros queda la tranquilidad, la familia. A nuestra edad, esa frase resonó en mi cabeza, como si, al pasar de los 60, debiera encerrar mis sentimientos en una caja y tirar la llave, como si mi única función en el mundo ahora fuera ser abuela y esperar la muerte en paz. Una ira fría se apoderó de mí. ¿Y quién decide cuál es la edad para sentir, Elena? ¿Tú? ¿La sociedad? Por primera vez en años, alguien me mira como mujer, y no como una reliquia. Alguien me hace sentir viva. ¿Y ustedes vienen aquí a decirme que eso está mal? ¿Que es imprudente? Me levanté de la mesa, mis manos temblando. Esta es mi casa y mi vida. Agradezco su preocupación, de verdad, pero las decisiones sobre mi corazón, quién entra y quién sale de él, son mías, solo mías. Tan así. El silencio que siguió fue pesado. Mateo, sintiendo la tensión, comenzó a lloriquear. Elena fue a consolarlo. Javier me miraba con una mezcla de dolor y sorpresa. Nunca me había visto enfrentarlo de esa manera. La visita terminó más temprano ese día. Se fueron con abrazos fríos y promesas vagas de llamar durante la semana. Cuando su coche desapareció en el camino de polvo, me sentí terriblemente sola. La duda comenzó a corroerme. ¿Y si Javier tuviera razón? ¿Y si estuviera siendo una vieja tonta y ciega, encantada por unas cuantas canciones y palabras bonitas? Aquella noche, Rodolfo vino como de costumbre, con su guitarra. Se dio cuenta de mi angustia inmediatamente. ¿Qué pasó, Lupita? Sus ojos están nublados. Le conté sobre la visita, sobre las palabras de Javier y Elena. Él escuchó todo en silencio, su rostro convirtiéndose en una máscara de seriedad. Cuando terminé, dejó la guitarra a su lado y tomó mis manos. Su hijo la quiere, Lupita. Solo tiene miedo por usted. Es natural, lo entiendo. Su comprensión me desarmó. Esperaba que se enojara, que se defendiera. Pero él no me conoce, continuó Rodolfo. Ellos no conocen mis intenciones. Y la única manera de demostrar que están equivocados es con el tiempo, con mis acciones. No quiero causarle problemas con su familia. Si usted quiere que me aleje... No. La palabra salió de mi boca antes de que pudiera pensar. No, no te alejes, Rodolfo. Él sonrió, aquella sonrisa torcida que calentaba mi pecho. Entonces no lo haré, y les demostraré a todos, incluida a usted, que mi sentimiento es verdadero. Me ganaré su confianza, y la de su familia también, cueste lo que cueste. En ese momento, mirando sus ojos sinceros, todas mis dudas se disiparon. Elegí creer en él, elegí creer en nosotros, y sentí que, por primera vez en mi vida, estaba luchando por algo que era solo mío, mi propia felicidad. Rodolfo cumplió su promesa. No se alejó, pero cambió su enfoque. Se volvió más discreto, más formal. Las serenatas bajo la luna llena dieron paso a conversaciones en el porche, a la vista de todos. Empezó a llamarme Doña Guadalupe, delante de los demás, una señal de respeto que las comadres del pueblo notaron y aprobaron. Comenzó a integrarse en la comunidad. Se ofreció a ayudar en la organización de la kermés de la iglesia, usando sus habilidades con los números para poner las finanzas en orden. Arregló el techo de la escuelita que goteaba desde hacía años. Jugaba a las cartas con los viejos en la plaza, escuchando sus historias y contando las suyas. Poco a poco, el forastero se fue convirtiendo en don Rodolfo, un hombre respetable. También intentó acercarse a mi familia. El domingo siguiente, cuando Javier y Elena vinieron, Rodolfo apareció en mi portón,
sosteniendo una cesta de frutas que él mismo había comprado en el mercado. «Buenas tardes», dijo, con una sonrisa educada, dirigiéndose a Javier. «Soy Rodolfo Gutiérrez, vecino y amigo de su madre. Imaginé que estarían aquí y quise traerles un pequeño detalle». Javier se sintió visiblemente incómodo. Estrechó la mano de Rodolfo de forma rígida, sin sonreír. Elena solo asintió con la cabeza. Un saludo frío. «Por favor, pase, Rodolfo», invité, intentando romper el hielo. «¿Acepta un vaso de agua de Jamaica? Sería un honor, doña Guadalupe». La conversación que siguió fue tensa. Rodolfo intentaba sacar tema, hablando del clima, de la cosecha, del equipo de fútbol de Puebla. Javier respondía con monosílabos. Elena se ocupaba de Mateo, ignorando su presencia. Yo me sentía en medio de un campo de batalla silencioso. A pesar de la frialdad, Rodolfo no perdió la compostura. Fue educado, respetuoso, y después de un tiempo que pareció una eternidad, se despidió. Fue un placer conocerlos. Espero que podamos conversar más en otras ocasiones. En cuanto se fue, Javier se giró hacia mí. «¿Qué fue eso, mamá? ¿Está intentando comprarnos con una cesta de frutas?» «Está intentando ser amable, Javier. Algo que tú no fuiste», respondí, sintiendo que la rabia volvía. No tengo por qué ser amable con un hombre en el que no confío. La discusión habría comenzado de nuevo, pero esta vez la corté. «Basta. No voy a pasar mis domingos peleando con mi único hijo por un hombre bueno que solo quiere mi bien. Si no puedes ser al menos civilizado, quizás sea mejor que no vengas más por un tiempo». La amenaza lo sorprendió. Nunca imaginó que lo pondría en segundo plano. No dijo nada más, pero el resto de la visita transcurrió en un silencio sepulcral. En las semanas siguientes, Rodolfo persistió. Enviaba recados a Javier a través de mí, preguntando por su trabajo. Elogiaba a Elena conmigo, diciendo lo buena madre que era, y siempre traía un dulce o un pequeño juguete para Mateo. Lentamente, muy lentamente, las murallas comenzaron a ceder. Javier todavía desconfiaba, pero pasó de hostil a tolerante. Elena incluso llegó a sonreír por un chiste que Rodolfo contó, y Mateo, con la inocencia de los niños, empezó a adorar al tío Rodo, que siempre tenía un chocolate en el bolsillo para él. Yo veía el esfuerzo de Rodolfo, y mi corazón se llenaba de gratitud. No lo estaba haciendo por él, lo estaba haciendo por mí, para verme en paz con mi familia. ¿Qué mayor prueba de amor podría desear? Una noche, después de otro domingo tenso, pero menos combativo, estábamos sentados en el porche. La luna era solo una fina hebra plateada en el cielo. «No tenías que hacer todo esto, Rodolfo», le dije en voz baja. «Sí, tenía que hacerlo», respondió él, mirando las estrellas. «Tu paz es mi paz, Lupita. Quiero formar parte de tu mundo, de todo él. Y tu hijo, tu familia, ellos son la parte más importante». Se giró hacia mí, y sus ojos brillaban con sinceridad. «Sé que no soy joven, y no tengo mucho que ofrecer en términos de riquezas. Todo lo que tengo es mi tiempo, mi respeto, y un corazón que, creía yo, estaba roto para siempre. Pero parece estar sanando. Aquí, a tu lado». Extendió la mano, y sin dudar, puse la mía sobre la suya. «El mío también, Rodolfo», susurré. «El mío también». En ese momento, la aprobación de mi hijo, de las comadres, del mundo entero, dejó de importar. Lo que importaba era la verdad que sentía en ese contacto, la verdad de dos corazones solitarios que, contra todo pronóstico, habían encontrado el uno en el otro un puerto seguro. El tiempo fue pasando, y nuestra relación se profundizó. Dejó de ser solo un cortejo para convertirse en una sociedad. Tomábamos decisiones juntos. Él me pedía opinión sobre la reparación de su casa, y yo le pedía ayuda para decidir cuál era la mejor época para plantar los tomates. Compartíamos las comidas casi todos los días, a veces en mi casa, a veces en la suya. Su casa, antes un lugar de un viudo triste, comenzó a cobrar vida, con flores que yo llevaba de mi jardín y el olor de mi comida en el aire. La intimidad entre nosotros creció, pero era una intimidad de almas. No había prisa, no había exigencias. Existía el placer de la compañía, la alegría de tener a alguien con quien conversar al final del día, la seguridad de saber que ya no estaba sola. Él me enseñó a tocar los primeros acordes en su guitarra. Mis dedos, acostumbrados a la tierra, eran duros y torpes, pero él tenía una paciencia infinita. Reíamos juntos cuando me equivocaba en una nota, y cuando finalmente logré tocar una melodía simple, el orgullo en su mirada fue mi mayor premio. Yo, por mi parte, le enseñé los secretos de mi cocina. Aprendió a hacer tortillas,
aunque las suyas siempre salían chuecas y medio duras. Aprendió a identificar las hierbas por el olor y a hacer mi famoso mole, que él decía que era comida de los dioses. Eran esas pequeñas cosas, esos momentos compartidos, los que construían nuestra felicidad, una felicidad tranquila, madura, sin los fuegos artificiales de la juventud, pero con el calor constante de una chimenea. Me sentía rejuvenecida. Mis dolores de espalda parecían haber disminuido. Tenía más energía, más ganas de vivir. Empecé a cuidarme más. Comencé a usar un lápiz labial color boca y a sujetarme el pelo con un peine bonito que Rodolfo me regaló. No lo hacía por él, sino por mí, porque me sentía hermosa de nuevo. Me sentía deseable. Una tarde lluviosa, estábamos en mi sala, escuchando la lluvia golpear el techo de lámina. La radio tocaba un bolero antiguo y melancólico. Rodolfo se levantó y me tendió la mano. ¿Me concede este baile, doña Guadalupe? Reí, avergonzada. Hace años que no bailo, Rodolfo. Mis pies están duros como piedras. Tonterías. Solo siga mi paso. Me llevó al centro de la pequeña sala y me rodeó con sus brazos. Un brazo alrededor de mi cintura, la otra mano sosteniendo la mía. Me sentí torpe al principio, pero él me guiaba con una firmeza gentil. Mi cuerpo, que hacía tanto tiempo no conocía un abrazo que no fuera de consuelo o de obligación familiar, se relajó en sus brazos. Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo el olor de su colonia y de su jabón. Cerré los ojos y me dejé llevar por la música y el movimiento. Bailamos lentamente, nuestros cuerpos moviéndose como uno solo. En ese pequeño espacio, con el sonido de la lluvia afuera, el mundo entero desapareció. Éramos solo nosotros dos. Cuando la música terminó, no nos separamos de inmediato. Permanecimos abrazados, en silencio. Podía sentir el latido de su corazón contra mi pecho. «Te amo, Lupita», susurró en mi cabello. Las palabras me golpearon con la fuerza de un rayo. Me quedé paralizada. Era la primera vez que lo decía, y era la primera vez en más de 20 años que escuchaba eso de un hombre. Levanté la cabeza y lo miré a los ojos. No había tristeza en ellos ahora. Había solo una devoción, una ternura tan profunda que me dejó sin aliento. No pude responder. Las palabras no salían, pero creo que mis ojos lo dijeron todo. Porque él sonrió, una sonrisa pequeña y suave, e inclinó su rostro hacia el mío, y entonces me besó. No fue un beso de pasión avasalladora, como en las películas. Fue un beso suave, tierno, un encuentro de labios que cargaba todo el peso de nuestras vidas, de todas nuestras pérdidas y de toda nuestra esperanza reencontrada. Fue un beso que decía, estoy aquí, y finalmente te encontré. Cuando nos separamos, yo estaba temblando, y por primera vez dije las palabras en voz alta, no solo en mi corazón. Yo también te amo, Rodolfo. En ese momento, tuve la certeza de que la felicidad no tenía edad, y que mi corazón, aquella vasija remendada, no solo había aguantado, sino que estaba rebosante. Después de aquel beso, de aquella declaración, algo cambió. La barrera final de mi vacilación se deshizo. Me entregué a aquel amor con la alegría de una adolescente y la conciencia de una mujer madura. La felicidad era tan palpable que tenía la impresión de que todos podían verla, como un aura brillante a mi alrededor. Las comadres en el mercado ahora me miraban con una mezcla de envidia y admiración. Los cuchicheos maliciosos dieron paso a sonrisas cómplices. Me convertí en la prueba viviente de que la vida no terminaba a los 60. Incluso Javier parecía haber bajado la guardia. Él veía la transformación en mí, veía lo feliz y saludable que estaba. Él y Rodolfo comenzaron a tener conversaciones de verdad, sobre política, sobre fútbol. No eran los mejores amigos, pero había un respeto mutuo, una tregua. Sentía que finalmente mi vida estaba en armonía. Rodolfo y yo comenzamos a hacer planes para el futuro. Planes simples, realistas. Hablábamos de viajar a Veracruz, para que yo conociera el mar. Hablábamos de ampliar la huerta, quizás comprar algunas gallinas más y vender los huevos y las verduras en el mercado de la ciudad. Hablábamos de envejecer juntos, sentados en el porche, viendo el sol ponerse. «No necesito mucho, Lupita», me dijo un día, mientras arreglábamos una cerca. «Solo te necesito a ti, esta paz, este pedacito de paraíso que has construido». Miraba mi tierra con un cariño que me emocionaba. Parecía amarla tanto como yo. Verlo allí, con las manos sucias de tierra, el sudor en la frente, cuidando lo que era mío como si fuera suyo, llenaba mi corazón de una seguridad que nunca había sentido. Con Manuel y Francisco, la tierra siempre fue mía.
Era mi dote, mi herencia. Ellos trabajaban en ella, pero era mi puerto seguro, por si algo sucedía. Con Rodolfo, por primera vez, comencé a pensar en la tierra como nuestra, nuestro futuro, nuestro hogar. Fue esa sensación de unión, de construcción de un futuro a dos, lo que me hizo vulnerable a lo que estaba por venir. El amor, a veces, nos ciega. Y mi amor por Rodolfo era tan grande que opacaba cualquier sombra de duda, cualquier señal de alerta. Recuerdo un día en especial. Estábamos celebrando mi cumpleaños número 69. Javier, Elena y Mateo vinieron. Por primera vez, el almuerzo fue ligero, lleno de risas. Rodolfo preparó una sorpresa. Había pasado semanas ensayando una canción que él mismo compuso para mí. Con su guitarra, cantó sobre una reina con manos de jardinera, sobre ojos que brillaban como estrellas y sobre un amor que llegó tarde, pero llegó para quedarse. La letra era simple, hasta un poco cursi, pero cada palabra estaba cargada de emoción. Cuando terminó, todos aplaudieron. Elena tenía lágrimas en los ojos. Javier se levantó, fue hacia Rodolfo y por primera vez lo abrazó. Un abrazo de hombre, rápido, pero sincero. «Cuida bien de mi madre, Rodolfo», dijo, con la voz entrecortada. «Con mi vida», respondió Rodolfo, mirándome por encima del hombro de Javier. En ese momento, me sentí la mujer más feliz y afortunada del mundo. Lo tenía todo: el amor de un hombre bueno, la aceptación de mi familia, la paz de mi tierra. Estaba en la cima de la montaña, mirando un horizonte hermoso y soleado. No sabía que, al otro lado de la montaña, un abismo me esperaba, y que el hombre que me sostenía de la mano estaba, lentamente, guiándome hacia él. La felicidad, aprendería de la manera más dura, puede ser la más peligrosa de las distracciones. El asunto de la pensión surgió de forma casual, casi inocente. Estábamos una noche de martes, sentados a la mesa de la cocina después de la cena, revisando las cuentas del mes, algo que habíamos empezado a hacer juntos. Yo me ocupaba de los gastos de la casa y la huerta, y él, con su experiencia de contador, me ayudaba a organizarlo todo. «Sabes, mi amor», comenzó él, apartando los papeles. «Estaba pensando en una cosa. He solicitado mi pensión de viudedad, pero la burocracia es terrible. Piden 1000 documentos, comprobantes. Es un infierno». Asentí con compasión. Me imagino. Al gobierno le encanta complicarle la vida a uno. Exacto. Y uno de los problemas es que no tengo ninguna propiedad a mi nombre aquí en Tehuacán. Ven mi dirección, pero no hay un registro formal. Eso, según el abogado, retrasa todo. Piensan que soy un vagabundo. Se rió, pero la risa no pareció genuina. «¡Qué absurdo!», exclamé, indignada por él. «Usted es un hombre de bien, un propietario. Bueno, técnicamente, la casa que compré todavía está a nombre de la antigua dueña en el registro principal. El proceso de transferencia es lento, y eso está creando un obstáculo», suspiró, pasándose la mano por el cabello. Parecía genuinamente frustrado y cansado. El abogado me dio una sugerencia, pero ni siquiera sé cómo decírtelo. Hasta me da vergüenza. «Dime, Rodolfo. Somos un equipo, ¿no? Si puedo ayudar de alguna forma». Dudó, mirando sus propias manos sobre la mesa. Dijo que, si tuviéramos una propiedad en común, o si una propiedad aquí estuviera a mi nombre, el proceso sería infinitamente más rápido. La pensión saldría en pocos meses. Finalmente me miró, y sus ojos estaban llenos de una vulnerabilidad que me partió el corazón. Sugirió que pusieras tu tierra a mi nombre, temporalmente, claro, solo para acelerar los trámites. En cuanto la pensión fuera aprobada, desharíamos todo. O mejor, pondríamos la propiedad a nombre de los dos, como siempre he soñado. Me quedé en silencio por un momento, procesando la información. La tierra, mi tierra, la herencia de mi padre. La idea inicial me provocó un escalofrío. Era lo único que era verdaderamente mío en el mundo. Al darse cuenta de mi vacilación, se apresuró a añadir: «Olvídalo, Lupita. Fue una idea estúpida. Ni siquiera debería haberlo mencionado. Es pedir demasiado. Es tu seguridad, tu historia. No tengo derecho a pedirte eso. Ya encontraré una manera, no te preocupes. Esperaré el tiempo que sea». Se levantó, como si quisiera cerrar el tema, pero su expresión era de pura decepción, y fue esa reacción la que me golpeó. No estaba insistiendo. Al contrario, estaba retrocediendo, respetando mis sentimientos. Se estaba sacrificando, dispuesto a esperar años por su pensión para no molestarme. ¿Cómo podía ser tan egoísta? Este hombre me dio alegría,
Me dio vida. Cuidaba de mí, de mi familia, de mi tierra. Quería construir un futuro conmigo, y yo estaba dudando por un pedazo de papel que era una firma comparada con la felicidad que teníamos. No, espera, dije, levantándome y sujetando su brazo. No es una idea estúpida. Lo miré a los ojos y vi al hombre que amaba, el hombre que componía canciones para mí, que bailaba conmigo en la sala, que se había ganado a mi hijo. Si eso te va a ayudar, si nos va a ayudar a tener un futuro más tranquilo, entonces hagámoslo, dije, con una convicción que me sorprendió a mí misma. Después de todo, lo que es tuyo es mío, y lo que es mío es tuyo. ¿No es lo que siempre decimos? Una sonrisa inmensa iluminó su rostro. Me abrazó con fuerza, levantándome del suelo. Lupita, no sabes lo que esto significa para mí, no por el dinero de la pensión, sino por la confianza. Me estás dando la mayor prueba de amor que un hombre podría recibir. Me besó, un beso lleno de gratitud y alivio. Te lo prometo, mi amor, susurró contra mis labios. Será solo por un corto período, y en cuanto todo se resuelva, este rancho tendrá el nombre de los dos en la escritura. Rancho Morales Gutiérrez. ¿Qué te parece? Me parece perfecto, respondí, sonriendo, sintiéndome la mujer más generosa y amada del mundo. En ese momento, no escuché la pequeña campana de alarma que intentó sonar en algún lugar lejano de mi mente. La ignoré, ahogada por la música alta de mi corazón apasionado. Le estaba dando la llave de mi pasado y de mi futuro. Y, en mi feliz ceguera, no me di cuenta de que él solo planeaba dejarme encerrada afuera. El proceso fue sorprendentemente rápido. Rodolfo se encargó de todo. Para no cansarte con esta burocracia aburrida, decía, trajo los papeles para que los firmara en casa, ya preparados por un amigo abogado suyo en Puebla. Los documentos eran gruesos, llenos de palabras complicadas que apenas entendía. Cesión de derechos, transferencia de propiedad, plenos poderes. Miraba aquellas letras pequeñas y mi cabeza daba vueltas. Es solo el procedimiento estándar, mi amor, explicaba pacientemente, señalando con el dedo dónde debía firmar. Esto de aquí dice que me autorizas a representarte. Esto de aquí es la transferencia temporal, todo reversible, como garantizó el abogado. Dudé por un segundo, la pluma suspendida sobre el papel. Un pensamiento fugaz pasó por mi cabeza. Debería mostrarle esto a Javier, o quizás al licenciado Ramírez, el viejo abogado del ejido que conocía a mi familia desde hacía generaciones. Pero aparté el pensamiento. ¿Qué le diría eso a Rodolfo? ¿Que, después de todo, todavía no confiaba en él? ¿Que necesitaba la aprobación de mi hijo para tomar mis propias decisiones? Sería un insulto, una puñalada en el corazón del hombre que me había dado tanto. Lo miré. Me estaba sonriendo, con esa sonrisa suya torcida y tranquilizadora. Sus ojos transmitían seguridad. Estaría traicionando su confianza si dudaba ahora. Entonces, firmé, en cada línea de puntos que él me indicó. Mi nombre, Guadalupe Morales, dibujado con mi caligrafía temblorosa de anciana, sellando el destino de la tierra de mi padre, de mi abuelo. Listo, dijo él, tomando los papeles con un aire de alivio. Ahora solo queda esperar. Ya verás, pronto estaremos celebrando nuestra tranquilidad. En los días que siguieron, nada cambió. Al contrario, Rodolfo parecía aún más cariñoso y atento. Me traía el desayuno a la cama, me cantaba todas las noches, hacía planes aún más grandiosos para nuestro futuro. Cuando salga la pensión, lo primero que haremos será reformar esta cocina, Lupita. Te mereces una estufa nueva, armarios modernos, y vamos a construir un pequeño cobertizo para las herramientas, para que no estén más esparcidas por el patio. Y quizás, solo quizás, podamos comprar un cochecito viejo, para no depender más del autobús para ir a la ciudad. Yo escuchaba todo, y sonreía, soñando despierta. Imaginaba nuestra vejez dorada, llena de comodidad y de amor, todo construido sobre la base sólida de la confianza mutua. La única nube en el cielo era mi propia conciencia. Decidí no contarle a Javier sobre la transferencia. No todavía. Se lo contaría cuando todo estuviera resuelto, cuando la pensión de Rodolfo fuera aprobada y la tierra estuviera a nombre de los dos. Sería una sorpresa. Le demostraría que su desconfianza era infundada, que yo sabía lo que estaba haciendo. Pero esconderle esto a mi hijo me causaba un peso en el pecho. Cada vez que llamaba, sentía una punzada de culpa. ¿Todo bien por allá, mamá?, preguntaba. Todo genial, mi hijo. Más feliz. Imposible, respondía. Y la mentira por omisión me arañaba la garganta. Pasaron algunas semanas, un mes. Rodolfo me decía que los trámites estaban avanzando bien y que era necesario tener
Solo un poquito más de paciencia. La vida continuaba su rutina dulce y tranquila, hasta aquella tarde de junio, la tarde en que el coche caro se detuvo en mi portón, la tarde en que 2 extraños de traje me dijeron que mi tierra, mi historia, mi alma, había sido vendida, la tarde en que la música se detuvo y el mundo se derrumbó, y así volvemos a aquel porche, al sol de junio, a los frijoles esparcidos por el suelo. Las palabras de los hombres de la inmobiliaria todavía resonaban en el aire pesado. La propiedad fue vendida por el señor Rodolfo Gutiérrez. Mi cerebro se negaba a aceptarlo. Tenía que ser un error, una confusión de nombres, de lotes. Rodolfo nunca haría eso. No mi Rodolfo, no el hombre que besaba mis manos arrugadas y me llamaba reina. No puede ser, murmuré, más para mí misma que para ellos. Él me dijo que era temporal, era para su pensión. Él prometió. El hombre mayor me miró con una pizca de lástima, lo que me enfureció. No quería su lástima. Señora Morales, no sé lo que el señor Gutiérrez le dijo. Habló él, en un tono profesional, pero firme. Lo que sé es que tenemos un contrato de compraventa legalmente registrado. La firma en el documento de transferencia es suya, ¿no es así? Me mostró el portapapeles, y allí estaba, mi firma, temblorosa, inconfundible, la misma firma que había hecho en la mesa de mi cocina, con el corazón lleno de amor y confianza. Verla allí, en ese documento frío, me provocó una náusea violenta. La firma se parece a la mía, pero la intención fue otra, protesté, mi voz fallando. Él me engañó. El hombre más joven suspiró, impaciente. Mire, señora, esas cuestiones no nos conciernen. Somos solo los intermediarios. La transacción se completó. El dinero fue pagado al señor Gutiérrez. Legalmente, la propiedad ahora pertenece a la inmobiliaria El Progreso. Y nosotros tenemos planes para este terreno. Planes. Tenían planes para mi casa, para mi jardín, para el árbol de mango de mi padre. ¿Qué planes?, pregunté con un hilo de voz. Vamos a construir un pequeño condominio de casas. Es una zona en valorización, dijo él, con un orgullo profesional que me revolvió el estómago. Un condominio. Iban a derribar mi casa, arrancar mis plantas, pavimentar mis recuerdos. ¿Y Rodolfo? ¿Dónde está?, pregunté, el desespero comenzando a sofocarme. ¿No se lo dijo? Se mudó ayer, nos dejó la llave de su casa. Dijo que iba a volver a la capital, que tenía asuntos que resolver, respondió el mayor. Se había ido, sin despedirse, sin una palabra. Simplemente tomó el dinero y desapareció. La serenata final había sido un acto de traición. Solo vinimos a hacer la inspección e informarle que usted tiene 30 días para desocupar el inmueble, concluyó el hombre, como si me estuviera informando sobre el tiempo. 30 días. 30 días para empacar una vida entera de 69 años e irme a... ¿Dónde? ¿A la casa de mi hijo como una intrusa? ¿A un asilo? Ya no tenía nada. No se había llevado solo mi tierra. Se había llevado mi dignidad, mi futuro, mi fe en los seres humanos. No respondí. Simplemente me quedé parada, mirándolos, pero sin verlos. Mi mente era un torbellino de imágenes. Rodolfo cantándome, Rodolfo bailando conmigo, Rodolfo besándome, Rodolfo mostrándome dónde firmar. Cada recuerdo feliz ahora estaba manchado, envenenado por la verdad. Debieron darse cuenta de que ya no conseguirían nada de mí. Dejaremos una copia de la notificación en su buzón, señora. Que tenga un buen día, dijo el hombre de la sonrisa fría, y se dieron la vuelta y se fueron. El sonido de su coche alejándose fue el sonido más solitario que he oído en mi vida. Me quedé allí, en el porche, por un tiempo que no puedo medir. El sol comenzó a bajar, pintando el cielo con colores hermosos, irónicos. Los frijoles seguían en el suelo. Mis gallinas comenzaron a cacarear, hambrientas. El mundo continuaba, indiferente a mi dolor. Lentamente, como una autómata, la casa que ya no era mía. La guitarra de Rodolfo todavía estaba apoyada en la pared de la sala, donde la había dejado la noche anterior. Después de cantar nuestra canción, me acerqué a ella. Aquel objeto que me trajo tanta alegría ahora parecía un instrumento de tortura. Con un grito que me rasgó la garganta, un grito que venía del fondo de mi alma traicionada, la tomé y la arrojé contra la pared. El sonido de la madera partiéndose, de las cuerdas rompiéndose, fue el sonido de mi corazón haciéndose 1000 pedazos. Y entonces caí al suelo y comencé a llorar. Un llanto convulsivo, desesperado. El llanto de una vieja tonta que se dejó engañar por la última canción de amor. Los 2 días siguientes fueron un borrón de dolor.
No comí, no dormí. Simplemente deambulé por la casa como un fantasma, tocando los muebles, las paredes, como para asegurarme de que todavía eran reales. La notificación oficial, con su papel membretado y sus palabras crueles, estaba sobre la mesa de la cocina. Una sentencia de muerte para mi vida como la conocía. Cada rincón de la casa gritaba su nombre. La cerca que él arregló, la pared que él pintó, la taza de café de la que bebía todas las mañanas. Su presencia estaba impregnada en todo, pero ahora era una presencia fantasmagórica, burlona. El olor de su colonia parecía todavía flotar en el aire, sofocándome. Pasé horas sentada en el porche, mirando su casa vacía, al otro lado de la calle, esperando, contra toda lógica, que apareciera, que dijera que todo no era más que un terrible malentendido, que volvería, me abrazaría y me diría que me amaba, pero la casa permaneció oscura y silenciosa, una tumba para mis esperanzas. El teléfono sonó varias veces. Sabía que era Javier, preocupado por mi silencio, pero no podía contestar. ¿Qué palabras usaría? ¿Cómo le confesaría a mi hijo que él tuvo razón todo el tiempo? ¿Cómo admitiría mi estupidez, mi ceguera? La vergüenza era una manta pesada que me impedía moverme, hablar, respirar. En la segunda noche, el hambre y la deshidratación comenzaron a causarme mareos. Me senté en el suelo de la cocina, el mismo lugar donde él me había hablado de la pensión, y la presa de lágrimas se rompió de nuevo. Lloré por mi ingenuidad, lloré por el amor que creí haber encontrado. Lloré por la pérdida de mi casa, de mi tierra, pero, sobre todo, lloré por mí, por la Lupita que se permitió soñar y fue castigada por ello. Fue en medio de esa oscuridad, con el rostro mojado de lágrimas y el estómago vacío, que algo cambió. Una nueva emoción, tímida al principio, comenzó a surgir por entre las grietas del dolor. Era una brasa pequeña, casi apagada, pero que se negaba a morir. Rabia, una rabia fría, cortante, rabia contra Rodolfo, por su crueldad calculada. Rabia contra los hombres de la inmobiliaria, por su indiferencia, y rabia contra mí misma, por haber sido tan débil. Pero esa rabia no era destructiva, era diferente. Era una rabia que me calentaba por dentro, que me daba fuerza. Era la rabia de la superviviente, la misma rabia que sentí cuando enterré a mi primer marido y tuve que aprender a arar la tierra sola, la misma rabia que sentí cuando el segundo se fue y tuve que enfrentar el mundo como una doble viuda. Ya me había caído antes, muchas veces, y siempre me había levantado, sucia de polvo, con el corazón en pedazos, pero de pie. Él no va a destruirme, susurré al silencio de la cocina. Él no va a quitarme todo. Lentamente me levanté. Mis rodillas crujieron en protesta. Fui al fregadero y bebí un vaso de agua, luego otro. El agua fría pareció limpiar no solo mi garganta seca, sino también la niebla de desesperación que envolvía mi mente. Fui a mi habitación y abrí el cajón de mi cómoda. Allá en el fondo, debajo de sábanas viejas, había un cuadernito de tapa dura y una pluma. Era donde anotaba los gastos de la huerta, las fechas de siembra y cosecha. Llevé el cuadernito a la mesa de la cocina, aparté la notificación de desalojo y lo abrí en una página en blanco. En la primera línea, con la mano todavía temblorosa, pero con una determinación que no sentía desde hacía días, escribí: plan para recuperar mi vida. No sabía cómo, no sabía qué hacer, pero en ese momento sabía una cosa: la viuda Lupita, la vieja tonta y apasionada, había muerto, y en su lugar estaba naciendo doña Guadalupe Morales, y ella no se iría a ninguna parte sin luchar. Lo primero que hice a la mañana siguiente fue llamar a mi hijo. Marqué el número con el corazón en la mano, preparándome para la decepción, para el «te lo advertí». «Mamá, finalmente, ¿dónde estabas?» Estaba a punto de tomar el coche e ir hasta allá. La voz de Javier al otro lado de la línea era una mezcla de alivio e irritación. «Te necesito, mi hijo», dije, sin rodeos. Mi voz era débil, pero firme. «Ha pasado algo, algo terrible». Le conté todo, cada detalle, la historia de la pensión, los papeles que firmé, la visita de los hombres de la inmobiliaria, la huida de Rodolfo. No escatimé mi propia estupidez. Confesé mi vergüenza, mi dolor, mi miedo. Al otro lado de la línea, el silencio de Javier era pesado. Esperé la recriminación, pero cuando habló, su voz estaba entrecortada, llena de una emoción que no esperaba. «Ese desgraciado... Mamá, voy a matar a ese hombre». La furia en su voz era tan protectora, tan filial, que las lágrimas volvieron a mis ojos. Pero esta vez eran lágrimas de alivio. No estaba sola.
No, mi hijo. La violencia no resolverá nada, dije, sorprendiéndome a mí misma con mi calma. No necesito un vengador, necesito a mi hijo. Estoy en camino, dijo él. No te muevas de ahí, no hagas nada. Llego en 2 horas. La llegada de Javier y Elena fue como la llegada de la caballería. Elena, al verme, pálida y delgada, me abrazó con una fuerza que me sorprendió. Todas nuestras pequeñas diferencias y juicios desaparecieron. En ese momento, éramos solo 2 mujeres, y ella estaba allí para apoyar a la otra. Javier entró en la casa como un huracán, sus ojos chispeando de rabia. Vio la notificación sobre la mesa, la leyó y la arrugó con un grito de furia. «No pueden hacer esto. Esta casa es tuya. Vamos a ver a un abogado. Vamos a demandarlo. No se saldrá con la suya». Sentados a la mesa de la cocina, la misma mesa de tantas decisiones y confesiones, los 3 comenzamos a trazar un plan. La rabia de Javier era el combustible, la compasión de Elena era el apoyo, y mi nueva y fría determinación era el timón. «Lo primero es encontrar un buen abogado», dijo Javier, caminando de un lado a otro. «Alguien en Puebla, especialista en fraudes inmobiliarios». «No», dije, y los 2 me miraron, sorprendidos. «Vamos a empezar aquí, con quien conoce nuestra historia, nuestra tierra. Vamos a hablar con el licenciado Ramírez». El licenciado Ramírez era un abogado anciano, casi una institución en Tehuacán. Se había encargado del testamento de mi padre y conocía cada palmo de esta tierra. Su reputación era de ser honesto, aunque un poco lento. «Mamá, es un abogado de pueblo. Este es un caso serio. Necesitamos a alguien más agresivo», argumentó Javier. «Necesitamos a alguien que crea en nosotros, Javier, no un tiburón que solo vea dinero. El licenciado Ramírez conoce mi firma. Sabe que yo nunca vendería esta tierra. Nuestra fuerza no está en la agresividad, sino en la verdad». Mi hijo me miró de una manera diferente, con un respeto que no veía desde hacía años. Asintió. «Ok, mamá, como usted quiera. Mañana, a primera hora, estaremos en su despacho». Aquella noche, por primera vez en días, comí. Elena preparó un caldo de pollo, y cada cucharada caliente parecía devolverme un poco de la vida que había perdido. No me dejaron dormir sola. Arrastraron un colchón a la sala, y dormimos los 3 en la casa que todavía era, por derecho, mía. Me dormí escuchando la respiración de mi hijo, a mi lado. El dolor todavía estaba allí, una herida abierta en mi pecho. La humillación todavía quemaba, pero, por primera vez desde que el coche de la inmobiliaria se detuvo en mi portón, no me sentí desamparada. Tenía a mi familia, y tenía un plan. La batalla apenas comenzaba. El despacho del licenciado Ramírez era exactamente como lo recordaba. Una sala pequeña, abarrotada de libros y expedientes amarillentos por el tiempo, con el olor característico a papel viejo y café fuerte. El propio licenciado, un hombrecito de cabello blanco y gafas gruesas, nos recibió con un cálido abrazo. Escuchó mi historia en silencio, sin interrumpir, solo tomando notas en un bloc de papel. Sus ojos, detrás de las gruesas lentes, eran astutos y llenos de compasión. Javier, impaciente, caminaba de un lado a otro en la pequeña sala. Cuando terminé, el licenciado se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo y me miró seriamente. «Lupita, esto es más que una simple traición. Esto es estelionato. Es un delito». «Pero ella firmó los papeles, licenciado», dijo Javier derrotado. «La firma es de ella. ¿Cómo podemos probar el fraude? La firma puede ser de ella, pero la voluntad no lo fue», respondió el abogado, con una calma que contrastaba con la agitación de Javier. «La ley protege a personas como su madre, que son inducidas al error, engañadas por falsas promesas. El término técnico es vicio de consentimiento. Ella firmó creyendo en una historia, para un propósito completamente diferente. El desafío es probarlo». «¿Y cómo lo hacemos?», pregunté, sintiendo una chispa de esperanza. «Necesitamos pruebas, testigos». ¿Alguien escuchó a este Rodolfo hablar sobre la pensión? ¿Sobre que el acuerdo era temporal? Pensé. No, él siempre fue cuidadoso. Esas conversaciones eran siempre a solas, entre nosotros 2. La esperanza comenzó a disminuir. «Pero», continuó el abogado, «dices que te llevó los papeles para que los firmaras en casa, ya listos. Eso es extraño. Normalmente, un acto de transferencia de propiedad se hace en una notaría, en presencia de un notario, que tiene la obligación de explicar el acto y confirmar la voluntad de las partes». Dijo que era para ahorrarme el trabajo, murmuré.
sintiéndome tonta una vez más. «O para evitar testigos y preguntas», dijo Ramírez, con la mirada afilada. «Necesito ver esos documentos. La copia que dejó la inmobiliaria y, si es posible, los originales en la notaría donde fueron registrados. Hay algo que no encaja». Nos dio una lista de tareas. Javier se encargaría de ir a Puebla, a la notaría indicada en los papeles, y solicitar una copia certificada de todo el proceso. Yo me encargaría de reunir todo lo que tenía sobre Rodolfo, fotos, cartas, cualquier cosa que probara la naturaleza de nuestra relación. Necesitan entender que usted no era una simple vendedora, sino una mujer apasionada que fue engañada. El contexto emocional es importante, explicó el licenciado. Salimos del despacho con un propósito renovado. El camino sería largo y difícil, pero no era imposible. Mientras Javier viajaba a Puebla, me dediqué a mi tarea. Fue doloroso. Abrir la caja de zapatos donde guardaba nuestros recuerdos fue como hurgar en la herida con un cuchillo. Allí estaban las fotos que nos tomamos en la kermés, los dos sonriendo, las notas que me dejaba por la mañana, con versos de canciones, la flor seca que me dio en nuestro primer encuentro. Cada objeto era un testimonio del amor que creí real y de la mentira que realmente era. Lloré mientras lo separaba todo, pero continué. Cada lágrima era un paso en la purificación de mi dolor, transformándolo en munición para mi lucha. Fue entonces cuando encontré algo que había olvidado, una pequeña postal de Veracruz que me dio. «Para mi Lupita, para que un día veamos este mar juntos», había escrito en el reverso. Le di la vuelta a la postal y miré el remitente, Rodolfo Gutiérrez, y debajo del nombre, una dirección, probablemente su antigua dirección, en la ciudad. Pero era algo, una pista. Recordé también una conversación, en la que mencionó de pasada a una prima que trabajaba en el registro civil en la capital. Se había quejado de lo burocrática que era. No recordé su nombre, pero la información quedó guardada en un rincón de mi mente. Anoté todo en mi cuadernito. La dirección en Veracruz, la mención a la prima en el registro civil. Podía no ser nada, pero en el desierto de mi situación, cualquier gota de información era un oasis de esperanza. Cuando Javier regresó de Puebla, al final del día, traía una carpeta llena de papeles y una expresión sombría. «Conseguí todo, mamá, y el licenciado Ramírez tenía razón. Hay algo muy extraño aquí». Javier esparció las copias de los documentos sobre la mesa de la cocina. Eran tantas hojas que apenas había espacio para nuestros vasos de agua. «El notario que firma los papeles, un tal licenciado Figueroa, tiene una notaría minúscula en un barrio apartado de Puebla», comenzó Javier, señalando un sello en el papel. Pregunté por allí. Nadie ha oído hablar de él. La dirección existe, pero en su lugar hay una lavandería. Mi corazón se heló. ¿Qué significa eso? Significa que la notaría puede ser una fachada, o el notario es corrupto, o ambos. El licenciado Ramírez, que vino a mi casa esa noche para analizar los papeles, confirmó las sospechas de Javier. Examinó los documentos con una lupa, sintiendo la textura del papel, analizando los sellos. «El sello es burdo», murmuró, más para sí mismo, «y la firma de este Figueroa parece vacilante». Nos miró por encima de las gafas. «Creo que tenemos un caso de falsificación. No de tu firma, Lupita, sino de todo lo demás. El proceso notarial parece haber sido fraguado». Una ola de alivio y pavor me recorrió. Alivio por tener una oportunidad real, pavor por la complejidad de la telaraña de mentiras que Rodolfo había tejido. «¿Pero cómo lo probamos?», pregunté. «El primer paso es presentar una denuncia formal en la policía por fraude y falsificación de documento público», dijo el abogado. «Eso iniciará una investigación oficial. Ellos tendrán los medios para verificar la existencia y la legalidad de esa notaría y de ese notario». «¿Y la inmobiliaria?», cuestionó Javier. «¿Son cómplices?». «Posiblemente. O fueron víctimas como su madre, engañados por documentos aparentemente legales. La investigación lo dirá. Por ahora, nuestro objetivo es Rodolfo Gutiérrez». Y así, la guerra cambió de campo. Dejó de ser solo una cuestión de anular un contrato y se convirtió en una cacería criminal. Al día siguiente, fuimos los tres a la comisaría en Tehuacán. Presentar la denuncia fue una de las experiencias más humillantes de mi vida. Tuve que contar mi historia a un escribano aburrido, que me miraba con una mezcla de lástima y desprecio. Tuve que admitir, frente a extraños, que fui engañada por un hombre que amaba. «¿Entonces usted le pasó la propiedad a su nombre por amor?», preguntó el policía, con una sonrisita de medio lado. Sentí que la sangre me subía al rostro. Javier se levantó, listo para pelear.
pero puse mi mano en su brazo. Sí, respondí, mirando directamente a los ojos del policía. Yo lo amaba, y él usó eso en mi contra. ¿Le parece gracioso? Mi tono, frío y digno, lo desarmó. Carraspeó y volvió a teclear en su computadora. Salimos de allí con un número de expediente y poca esperanza de que la policía local hiciera algo con rapidez. No podemos esperar por ellos, dije, en cuanto entramos al coche. Tenemos que encontrar a Rodolfo. Javier me miró. Mamá, puede estar en cualquier parte de México. Quizás no, respondí, tomando mi cuadernito. Me dio una dirección en Veracruz y mencionó a una prima en el registro civil. Fue entonces cuando recordé algo. El nombre de la prima. Lo había mencionado una vez, riendo. Mi prima Soledad es una solterona amargada que sella papeles todo el día. Soledad. Y yo tengo una prima en Puebla, dije, una idea formándose en mi mente. Mi prima María. Ella trabaja en el registro civil de allá. Quizás conozca a alguien en la capital que conozca a una Soledad Gutiérrez. Javier me miró con admiración. Mamá, usted es increíble. Yo no era increíble. Era una mujer desesperada, y una mujer desesperada es más ingeniosa que cualquier detective. La cacería había comenzado, y ahora tenía un rostro, un nombre, y quizás una dirección. Mi prima María era una mujer práctica y sin rodeos. Cuando la llamé y le expliqué la situación, no perdió tiempo en lamentos. ¡Qué canalla!, fue lo primero que dijo. Déjamelo a mí, prima. El mundo de las notarías y los registros es pequeño. Todo el mundo se conoce. Voy a activar mis contactos. Una Soledad Gutiérrez que trabaja en el registro no debe ser tan difícil de encontrar. Mientras María iniciaba su búsqueda entre los bastidores de la burocracia, Javier y yo nos enfocamos en la dirección de Veracruz. Era nuestra pista más concreta. Yo voy para allá, mamá, decidió Javier. Me tomaré unos días libres del trabajo. Necesito hacer esto. Yo quería ir con él, pero me convenció de que me quedara. Usted necesita estar aquí, por si el licenciado o la policía necesitan algo, y necesita cuidarse. La llamaré todos los días. La partida de Javier me dejó con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Y si Rodolfo estuviera allí? ¿Y si fuera peligroso? La imagen que tenía de él, del hombre amable y músico, se estaba desvaneciendo, dando lugar a un monstruo desconocido y calculador. Mientras esperaba noticias, me sumergí en el trabajo. Cuidar de la huerta, de las gallinas, de la casa, era mi terapia. El trabajo físico cansaba mi cuerpo y calmaba mi mente. Cada mala hierba que arrancaba era un pensamiento de rabia contra Rodolfo. Cada semilla que plantaba era un acto de fe en el futuro. La comunidad, siempre atenta, se dio cuenta del cambio. La ausencia de Rodolfo, la presencia constante de Javier, mis idas al despacho del abogado. Los rumores comenzaron a volar. Algunos, los más maliciosos, decían que lo había echado, que era una mujer difícil. Otros, más cercanos, como Inés del Mercado, vinieron a ofrecerme su apoyo. ¿Qué pasó, Lupita?, me preguntó un día, mientras compraba cebollas. Si necesitas algo, un hombro para llorar o alguien con quien gritar, aquí estoy. Su solidaridad me emocionó. Le conté una versión resumida de la historia. Su indignación fue inmediata y feroz. Ese hijo de su madre, y yo que lo creía un caballero. No te preocupes, Lupita. La verdad siempre sale a la luz, y estamos contigo. La noticia se extendió, y, para mi sorpresa, la mayoría de la gente se puso de mi lado. Las comadres que antes chismorreaban sobre mi romance, ahora chismorreaban con indignación sobre mi desgracia. Me convertí en un símbolo de la mujer engañada, pero también de la mujer que no bajó la cabeza. El apoyo de mi pequeña comunidad me dio una fuerza que no esperaba. 3 días después, Javier llamó. Su voz era de frustración. La dirección es de un edificio de apartamentos antiguo, mamá. El portero se acuerda de él. Dijo que Rodolfo vivió allí hace muchos años con su esposa, pero que se mudó poco después de que ella muriera. Nadie sabe a dónde fue. Mi corazón se hundió. Un callejón sin salida. Pero, continuó Javier, el portero me contó algo interesante. Dijo que Rodolfo no era contador, era vendedor de coches de segunda mano, y que vivía lleno de deudas. La esposa era de familia rica, y era ella quien lo mantenía. Cuando ella murió, la familia de ella lo echó del apartamento, y le cortó todo el dinero. La imagen de él se volvió aún más clara. No era un viudo en duelo buscando paz, era un aprovechado en bancarrota buscando a su próxima víctima. Y yo, con mi tierra y mi soledad, era el blanco perfecto. Vuelve a casa, mi hijo. Ya has hecho suficiente, le dije,
sintiendo el agotamiento en su voz. Aquella noche, la esperanza estaba por los suelos. Parecía que había cometido el crimen perfecto y desaparecido del mapa. Pero, a la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era mi prima María. «La encontré, prima», dijo, con voz triunfante. «Soledad Gutiérrez. Trabaja en el archivo del Registro Civil Central de la Ciudad de México. Y hay más». «No es su prima». Me quedé confundida. «¿No lo es?» «No. Según mis contactos, es su esposa. Se casaron hace 6 meses. El suelo desapareció bajo mis pies. Esposa. No era viudo. Estaba casado. Toda su historia, todo su dolor, toda su tristeza, todo era una mentira, una actuación. No estaba de luto por su esposa muerta. Estaba, probablemente, engañando a su esposa viva. Conmigo, el dolor de la traición amorosa, que yo creía que ya había tocado fondo, encontró un nuevo abismo. No solo fui engañada, fui utilizada como la otra, un peón en un juego sucio que ni siquiera sabía que estaba jugando. «Prima, ¿tienes su dirección?», pregunté, mi voz un hilo de hielo. «La tengo», respondió María, «y por lo que parece, es la dirección de él también». La revelación de que Rodolfo estaba casado fue un golpe devastador. Por un momento, sentí que me ahogaba de nuevo en la vergüenza y la humillación. Yo, Guadalupe Morales, una mujer de respeto, reducida al papel de amante de un estafador. La historia, si salía a la luz, sería un escándalo que mancharía mi nombre para siempre. Pero la rabia, una vez más, me salvó. La rabia me dio claridad. Aquella mujer, Soledad, no era mi enemiga. Era, muy probablemente, otra víctima. Y ella era la clave para encontrarlo. Cuando Javier regresó, le conté la novedad. Se puso lívido. Su deseo de encontrar a Rodolfo se transformó en una obsesión. «Vamos a la Ciudad de México, mamá», declaró. «No», dije con firmeza. «Tú no vas, y yo no voy. Esto ya no es un asunto de familia, es un asunto de la policía. Llevamos la nueva información, el nombre y la dirección de Soledad, al licenciado Ramírez y a la comisaría». Esta vez, el escribano no sonrió. La existencia de una esposa y una posible bigamia transformaba el caso de un simple estelionato en algo mucho más serio y complejo. «Ahora tienen que actuar», dijo el licenciado. «Con una dirección concreta en la capital, pueden solicitar una orden de registro y una orden de arresto a través de las autoridades de allá». El proceso, sin embargo, era lento. La burocracia entre estados, los papeleos, los oficios, pasaron semanas y nada sucedía. La notificación de desalojo seguía sobre mi mesa, un reloj en cuenta regresiva. Faltaban solo 10 días para que se cumpliera el plazo de 30 días. El pánico comenzó a instalarse. «¿Y si la policía no llega a tiempo?», le pregunté al licenciado desesperada. «La inmobiliaria me va a echar a la calle». «Estoy ocupándome de eso», dijo, con su calma habitual. «He presentado una medida cautelar, pidiendo la suspensión de la orden de desalojo hasta que se concluya la investigación de fraude. Adjunté todas nuestras pruebas, la sospecha sobre la notaría, la denuncia de estelionato. El juez debe decidir sobre esto en los próximos días». La espera era una tortura. Cada golpe en el portón me hacía saltar, pensando que eran los hombres de la inmobiliaria. Cada llamada telefónica me sobresaltaba, esperando que fueran noticias de la policía. Fue durante esa espera angustiante que decidí tomar una actitud que nadie esperaba, una actitud arriesgada, que iba en contra del consejo de todos. «Voy a llamarla», les anuncié a Javier y Elena una noche. «¿Llamar a quién, mamá?», preguntó Javier. «A su esposa, a Soledad». Javier se levantó de un salto. «¿Se ha vuelto loca?». «De ninguna manera. ¿Y si es cómplice? ¿Y si le avisa? Puede estropearlo todo». «¿Y si es otra víctima como yo?», repliqué. «¿Y si la está engañando también? Un hombre que hace lo que hizo conmigo no puede ser un buen marido. Quizás ella sea la única persona que puede decirnos dónde guarda los documentos o dónde escondió el dinero». «La suegra tiene razón, Javier», dijo Elena, sorprendentemente. «Es un riesgo, pero piénsalo bien. Una mujer traicionada puede ser nuestra mejor aliada». La lógica de Elena convenció a Javier, aunque a regañadientes. Con las manos temblando, marqué el número que María me había conseguido. El teléfono sonó 1, 2, 3 veces. Estaba a punto de colgar cuando una voz femenina, cansada y áspera, contestó. «¿Aló? Aló. Me gustaría hablar con la señora Soledad Gutiérrez, por favor». «Soy yo». «¿Quién habla?». Mi corazón latía descontroladamente. «Mi nombre es Guadalupe Morales. Llamo de Tehuacán, Puebla.
Sé que usted no me conoce, pero tenemos un marido en común. Hubo un silencio mortal al otro lado de la línea, un silencio tan largo que pensé que había colgado. Pero entonces la oí respirar hondo, un sonido entrecortado, como si estuviera conteniendo un sollozo. «¿Dónde está?», preguntó, la voz ahora un susurro débil. «Desapareció hace 3 días. No contesta el teléfono. Pensé que estaba contigo. Aquel canalla. No solo había huido de mí, había huido de ella también. Había tomado mi dinero y desaparecido, dejando a 2 mujeres atrás, una en Puebla, otra en la Ciudad de México, ambas con el corazón roto y la vida en desorden. No está aquí», respondí, mi voz ahora suave, llena de una compasión inesperada por aquella extraña. Me robó todo lo que tenía, y creo que hizo lo mismo con usted, ¿no es así?» El sollozo que estaba conteniendo finalmente escapó. Al otro lado de la línea, escuché a una mujer llorar, y en ese momento supe que había encontrado a mi aliada. La conversación con Soledad fue larga y dolorosa para ambas. Intercambiamos nuestras historias, y las piezas del rompecabezas de Rodolfo comenzaron a encajar, formando la imagen de un depredador cruel y metódico. Soledad lo conoció poco después de que muriera su primera esposa. Él la encontró en un momento de fragilidad, al igual que a mí. Ella era mayor, divorciada, solitaria. Él la sedujo con la misma historia de viudo en duelo, con las mismas canciones, con las mismas promesas. Se casaron rápidamente. Al principio era un sueño, contó ella, entre sollozos, pero después de la boda cambió. Se volvió distante, irritable. Vivía pidiendo dinero prestado, siempre con una excusa diferente. Una inversión, una deuda antigua. Yo lo pagué todo. Lo saqué de los ahorros de toda mi vida. El golpe final para Soledad fue cuando él la convenció de hipotecar su casa, lo único de valor que poseía, para un gran negocio inmobiliario en Puebla. El dinero que usó para comprar mi terreno, el dinero que se embolsó, era el dinero de la hipoteca de la casa de su propia esposa. La había endeudado hasta el cuello para poder robarme a mí, y ahora había desaparecido con todo. El dinero de la venta de mi tierra y lo que quedaba de su préstamo. «Voy a perder mi casa, Guadalupe. El banco se la va a quedar», dijo ella desesperada. «Me ha dejado sin nada». «No, si yo puedo evitarlo», dije, con una convicción que no sabía de dónde venía. «Soledad, necesitamos ayudarnos. Tienes que ir a la policía. Cuenta todo lo que me contaste. La hipoteca, el dinero, cada mentira. Tu denuncia, sumada a la mía, les dará a los investigadores lo que necesitan para emitir una alerta nacional». «Tengo miedo», confesó ella. «Miedo del escándalo, de la vergüenza y de él». «Yo también tengo miedo», admití. «Pero nuestro miedo es lo que él usa para controlarnos. Solas, somos víctimas. Juntas, somos la prueba de su crimen». Mis palabras parecieron darle fuerza. Aceptó ir a la policía a la mañana siguiente y me dio una información crucial. Tiene una pequeña caja fuerte, escondida en el fondo del armario. Es donde guarda los documentos importantes. Nunca tuve la combinación, pero quizás la policía pueda abrirla. Al día siguiente, Soledad presentó la denuncia en la Ciudad de México. La denuncia de una segunda víctima, la esposa oficial, con pruebas de fraude financiero, finalmente hizo que la maquinaria de la justicia se moviera. La policía de la capital, con una orden judicial, fue a su apartamento. Forzaron la pequeña caja fuerte. Dentro no había dinero, pero había algo aún mejor. Había pasaportes con nombres diferentes, pero con la foto de Rodolfo. Había actas de nacimiento y de matrimonio falsas. Y, lo más importante para mi caso, estaban los papeles con membrete en blanco de la falsa notaría del licenciado Figueroa, junto con los sellos. No era solo un estafador, era un falsificador profesional, un criminal con una larga carrera de engañar a mujeres solitarias. La policía tenía la prueba definitiva. Rodolfo Gutiérrez, o cual fuera su verdadero nombre, era ahora un fugitivo buscado en todo el país. El mismo día en que la policía encontró las pruebas en el apartamento de Soledad, llegó la decisión del juez sobre mi casa. El licenciado Ramírez me llamó, su voz llena de triunfo. «Lo conseguimos, Lupita. La orden de desalojo ha sido suspendida. El juez aceptó nuestra medida cautelar. La inmobiliaria no puede tocarte a ti ni a tu tierra hasta que el proceso penal contra Rodolfo concluya». Cuando colgué el teléfono, no grité de alegría. Simplemente caminé hasta el porche y respiré hondo el aire de mi casa, el aire de mi tierra. Aún no la había recuperado,
no en definitiva, pero había ganado tiempo, había ganado el derecho a luchar. Miré mi huerta, mis flores, todavía estaban allí, yo todavía estaba allí, herida, cansada, pero de pie, y lista para la batalla final. Con la suspensión de la orden de desalojo, un poco de normalidad volvió a mi vida, aunque era una normalidad frágil, vivida bajo la sombra de la incertidumbre. La inmobiliaria, furiosa, intentó apelar, pero el licenciado Ramírez, con las nuevas pruebas del fraude en sus manos, logró mantener la decisión. Se vieron obligados a esperar, igual que yo. Los meses que siguieron fueron una lección de paciencia. La casa de Rodolfo se alargaba. La policía seguía pistas que llevaban a callejones sin salida. Parecía haberse evaporado. Mientras tanto, mi alianza con Soledad se fortaleció. Hablábamos por teléfono casi todos los días. Dos extrañas unidas por una herida común. Ella me contaba sobre su lucha para renegociar la hipoteca con el banco, y yo le contaba sobre los pequeños progresos en mi caso. Éramos el sistema de apoyo la una de la otra. A veces pienso que sería más fácil rendirme, me confesó un día, con la voz cansada. Nunca, Soledad, respondí. Rendirse es darle a él la victoria final. Nuestra lucha ya no es solo por nuestras casas, es por nuestra dignidad. La espera también me dio tiempo para reflexionar. El dolor agudo de la traición se había convertido en una cicatriz, que todavía dolía al tacto, pero ya no sangraba. Empecé a analizar mis propios sentimientos, mis propias carencias. ¿Qué en mí me convirtió en un blanco tan fácil? Era la soledad, el hambre de ser vista, de ser amada. Rodolfo no creó esa hambre, simplemente la encontró y la alimentó con el veneno de su mentira, y me di cuenta de que la culpa no era mía. La culpa nunca es de la víctima. Mi único fallo fue tener un corazón abierto, y eso no era un crimen. Comencé a reconstruir mi vida, no en torno a la espera de justicia, sino en torno a mí misma. Volví a dedicarme a mi huerta con pasión. Empecé a escribir de nuevo, como hacía en la adolescencia. Llenaba las páginas de mi cuadernito no con planes de batalla, sino con poemas sobre la resiliencia de las flores, sobre la fuerza de la tierra, sobre el ciclo de las estaciones. Javier y Elena venían a verme todos los domingos, ya no por obligación o preocupación, sino por un nuevo tipo de compañerismo. La crisis nos unió de una forma que años de tranquilidad no habían logrado. Nos sentábamos en el porche, y yo les leía mis poemas. Javier me escuchaba con un orgullo que me emocionaba. Elena, con una admiración que selló nuestra amistad. Una tarde, casi un año después de que todo comenzara, sonó el teléfono. Era el licenciado Ramírez. Lo atraparon, Lupita. Me senté, sintiendo las piernas débiles. ¿Dónde? En Monterrey, intentando aplicar el mismo golpe a otra viuda, pero ella desconfió y llamó a la policía. Estaba usando otro nombre, pero las huellas dactilares no mienten. Está detenido, y está siendo trasladado a Puebla para ser juzgado por los delitos que cometió aquí. La noticia no me trajo la explosión de alegría que esperaba. En cambio, sentí un profundo y exhausto alivio. El monstruo ya no andaba suelto. La pesadilla estaba finalmente llegando a su fin. ¿Y ahora, licenciado? ¿Qué pasa ahora? Ahora, Lupita, dijo con voz grave. Ahora tendrás que enfrentarte a él, en el tribunal. La idea de encontrarme cara a cara con Rodolfo de nuevo me llenó de pavor. Durante meses había sido un fantasma, un recuerdo tóxico. Ahora volvería a ser de carne y hueso. ¿Qué sentiría al verlo? ¿Rabia? ¿Dolor? ¿O lo peor de todo? ¿Nada? Javier quería que no fuera. No necesita pasar por esto. Su declaración por escrito y las pruebas son suficientes. Pero yo sabía que necesitaba ir. Era el último paso de mi viaje. Necesitaba mirarlo a los ojos y demostrarle que no me había destruido. El día del juicio llegó. Era una mañana gris y fría en Puebla. El tribunal era un edificio imponente e intimidante. Entré acompañada por Javier, Elena y el licenciado Ramírez. Sentí las miradas curiosas en el pasillo. Mi historia se había convertido en noticia en la ciudad. La abuela engañada de Tehuacán. Cuando entré en la sala de audiencias lo vi. Estaba sentado al lado de su abogado defensor, esposado. Estaba más delgado, con ojeras profundas. El cabello, antes impecablemente peinado, estaba desaliñado. El encanto, la distinción, todo había desaparecido. Lo que quedaba era un hombre pequeño, abatido, común. Nuestros ojos se cruzaron por un instante. Intentó esbozar una sonrisa, quizás esa sonrisa torcida que tanto me encantó. Pero la sonrisa murió en sus labios cuando vio la expresión en mi rostro. No había dolor, no había rencor,
Había solo un frío e inquebrantable desprecio. En ese momento, supe que ya no tenía ningún poder sobre mí. Fui llamada a declarar. Caminé hasta el estrado con las piernas firmes. El fiscal comenzó a hacerme preguntas. Conté mi historia, una vez más. Pero esta vez, no era la historia de una víctima. Era la narrativa de un crimen, contada por su principal testigo. Mi voz no tembló. Hablé con claridad, con precisión, detallando cada mentira, cada manipulación. Cuando terminé, el abogado defensor de Rodolfo se levantó. Era un hombre de apariencia escurridiza, con una sonrisa sarcástica. «Señora Morales», comenzó, «¿no le parece extraño que una mujer con su experiencia de vida, viuda 2 veces, haya sido tan ingenua? ¿No cree que quizás estaba simplemente desesperada por compañía y se ofreció a ayudarlo, y ahora, arrepentida, lo acusa de fraude? La insinuación era clara. La culpa era mía, de mi soledad, de mi carencia». Respiré hondo. Miré al jurado, al juez, y luego directamente al abogado. «Señor abogado», comencé, mi voz resonando en el silencio de la sala. «No fui ingenua. Tuve confianza. No estaba desesperada. Estaba esperanzada. Creí en el amor, porque creer en el amor, incluso a mi edad, no es un delito. Es un acto de valentía». Hice una pausa, dejando que mis palabras resonaran. «El delito, señor, fue que su cliente usara mi valentía, mi esperanza y mi confianza para robarme. No solo robó mi tierra, intentó robar mi fe en la bondad humana. Lo único que no logró robar fue mi dignidad, y es por ella que estoy aquí hoy». Un murmullo recorrió la sala. El abogado defensor, sorprendido por mi respuesta, no hizo más preguntas. El juez golpeó el mazo. «La testigo puede retirarse». Volví a mi asiento. Javier sostuvo mi mano con fuerza, sus ojos brillando de orgullo. Elena me dio un pañuelo, y solo entonces me di cuenta de que una única lágrima corría por mi rostro. No era una lágrima de tristeza, era de liberación. El fantasma de Rodolfo había sido, finalmente, exorcizado. El resto del juicio pasó como un borrón. Se llamaron a otros testigos, incluyendo a los policías que encontraron las pruebas en el apartamento de Rodolfo, y a un perito que confirmó la falsificación de los documentos de la notaría. Soledad no tuvo que declarar en persona, pero su denuncia y las pruebas que proporcionó fueron leídas ante el tribunal, pintando un cuadro aún más sombrío del carácter del acusado. La inmobiliaria El Progreso fue investigada y, al final, considerada una víctima más, engañada por los documentos falsos. Retiraron todos los cargos en mi contra y se convirtieron en parte de la acusación contra Rodolfo, buscando recuperar el dinero que perdieron. La defensa de Rodolfo fue débil. Alegó que todo no era más que un negocio que salió mal y que yo era una socia consentidora, pero sus mentiras se desmoronaron ante el peso de las evidencias. El momento del veredicto llegó. El juez leyó la sentencia con una voz solemne. Rodolfo Gutiérrez, cuyo nombre verdadero se descubrió que era Aníbal Torres, fue declarado culpable de múltiples cargos: estelionato, falsificación de documento público, uso de documento falso y bigamia. La sentencia fue de 12 años de prisión en régimen cerrado. 12 años. Una vida. Lo miré cuando los guardias se lo llevaban. Él no me miró. Simplemente caminó con la cabeza gacha. Un hombre derrotado, envejecido. No sentí alegría. No sentí venganza. Sentí solo una profunda tristeza por todo el desperdicio, por todo el dolor que se causó a sí mismo y a tantos otros. Y, finalmente, sentí el alivio del cierre. Pero mi victoria más importante aún estaba por venir. Unas semanas después, recibí un documento oficial por correo. Con las manos temblorosas lo abrí. Era una orden judicial. La transferencia de propiedad a nombre de Aníbal Torres, alias Rodolfo Gutiérrez, fue declarada nula y sin efecto, por haber sido obtenida por medios fraudulentos. La escritura de mi tierra volvía, oficialmente y para siempre, a mi nombre, Guadalupe Morales. Sostuve ese papel contra mi pecho y lloré, pero esta vez eran las lágrimas más dulces y limpias que jamás había derramado. Eran lágrimas de justicia, lágrimas de redención. Ese fin de semana hicimos una gran fiesta en mi rancho. Invitamos a mi prima María, al licenciado Ramírez, a Inés del Mercado y a todos los vecinos que me apoyaron. Javier hizo una barbacoa, Elena trajo un pastel, y yo cociné mi mejor mole. En medio de la fiesta, tomé un micrófono que Javier había alquilado. «Quiero agradecerles a todos ustedes», comencé, con la voz entrecortada.
por haber estado a mi lado. Hoy no celebro solo la recuperación de mi tierra, celebro la recuperación de mi vida. Y quiero anunciar una cosa. Le hice una seña a Javier, que trajo una placa de madera que habíamos hecho. A partir de hoy, este lugar ya no es solo el rancho de la viuda Morales. A partir de hoy, este lugar se llama Rancho Esperanza. Todos aplaudieron y silbaron. Sonreí, una sonrisa amplia y genuina, porque eso era lo que esa tierra significaba para mí ahora. No el pasado, no la herencia, no el dolor, sino la esperanza. La prueba de que, incluso después de la peor de las tormentas, las raíces pueden aferrarse a la tierra y florecer de nuevo. La vida en el Rancho Esperanza encontró un nuevo ritmo, más sereno y más fuerte que antes. La historia de mi lucha se extendió por toda la región, y yo, para mi sorpresa, me convertí en una especie de celebridad local. La gente me paraba en la calle no con lástima, sino con admiración. Otras mujeres, que habían pasado por situaciones de abuso o engaño, venían a mi casa a pedirme consejo, a compartir sus historias. Mi cocina se convirtió en un refugio, un lugar de escucha y de fortalecimiento. Soledad y yo continuamos nuestra amistad a distancia. Con el encarcelamiento de Aníbal y la anulación de mis documentos, ella logró probar al banco que la hipoteca de su casa también fue fruto de un fraude. Fue una batalla larga, pero consiguió un acuerdo, salvando su casa. Decidió venderla y mudarse más cerca de su hermana, en otra ciudad, para empezar de nuevo. Nos prometimos que un día nos encontraríamos en persona. Un día, recibí una carta de la prisión. Era de él. La caligrafía era casi ilegible. Las palabras, confusas. Pedía perdón. Decía que estaba arrepentido, que me amó de verdad, pero que la desesperación lo llevó a hacer cosas terribles. Leí la carta una vez, 2 veces, y luego, sin rabia y sin rencor, la quemé en la llama de mi estufa. El perdón, decidí, era algo que me daría a mí misma, por haber confiado. A él le daría solo mi olvido. La guitarra rota, que había guardado como un recuerdo sombrío, decidí repararla. La llevé a un viejo laudero en la ciudad, que pacientemente pegó la madera y cambió las cuerdas. Cuando estuvo lista, la traje a casa y la volví a colocar en la sala, pero ya no esperé más serenatas. Con la ayuda de un profesor, un joven músico del pueblo, comencé a tomar clases de guitarra. Mis dedos, ahora con 70 años, estaban más duros que nunca, pero la persistencia que aprendí a tener en la vida, la apliqué a la música. Practiqué todos los días, hasta que me dolieron los dedos. Meses después, una tarde de domingo, con Javier, Elena y Mateo sentados en el porche, tomé la guitarra. Mis manos temblaban un poco, respiré hondo y comencé a tocar. Los acordes eran simples, la melodía, vacilante. Mi voz, envejecida por el tiempo, no tenía el mismo alcance de antes. Canté Cielito lindo, una canción simple sobre la belleza y la esperanza. Ay, 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 canta y no llores. Cuando terminé, el silencio flotó por un momento. Entonces, Mateo, mi nieto, comenzó a aplaudir. Pronto, Javier y Elena se unieron a él. Los miré a ellos, a mi rancho, al sol que se ponía en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa, y sonreí. No necesitaba a un hombre que me cantara canciones de amor. No necesitaba a nadie que me hiciera sentir viva. Me tenía a mí misma, tenía a mi familia, tenía mi tierra, y ahora tenía mi propia música. Los años que siguieron fueron de una paz que nunca imaginé posible. El Rancho Esperanza floreció bajo mis cuidados. Amplié la huerta, comencé a criar abejas y a vender miel. El pequeño negocio prosperó, y con el dinero hice las reformas en la cocina con las que Aníbal solo soñó para engañarme. Puse una estufa nueva, armarios a medida y una gran ventana con vista a mis rosales. Cada mejora era una afirmación de mi independencia. Javier y Elena, viendo mi vitalidad, dejaron de insistir en que me mudara. En cambio, comenzaron a venir con más frecuencia, no solo los domingos. A veces, pasaban todo el fin de semana. Mateo, ahora un adolescente, adoraba ayudarme con las abejas y decía que quería ser agrónomo. Mi casa, antes un lugar de soledad, se convirtió en el corazón palpitante de nuestra familia. La historia de mi lucha, contada y recontada, inspiró la creación de una pequeña asociación en nuestro pueblo, un grupo de mujeres que se reunía una vez al mes para conversar, apoyarse y, lo más importante, para aprender sobre sus derechos.
Con la ayuda del licenciado Ramírez, traíamos abogados, psicólogos, trabajadores sociales para dar charlas. Nos enseñábamos unas a otras a leer contratos, a desconfiar de promesas fáciles, a valorar nuestra propia independencia. El Club de las Esperanzas, como lo llamábamos, se convirtió en una pequeña fuerza en nuestra comunidad. Nunca más volví a involucrarme con nadie, no por miedo o amargura, sino porque descubrí una forma de amor más profunda y duradera, el amor propio. Descubrí la alegría de mi propia compañía. Las noches silenciosas ya no eran aterradoras, eran pacíficas, llenas de la lectura de un buen libro o del sonido de mi propia guitarra. A veces, cuando estoy regando mis plantas al atardecer, su recuerdo vuelve, no el hombre que amé, sino el espectro de la lección que me enseñó. Me hizo sentir viva de nuevo, sí, pero no fue la causa, fue el catalizador. Despertó algo que ya estaba dentro de mí, dormido, la fuerza, la valentía, la capacidad de amar. Y cuando él se fue, esas cosas no se fueron con él, permanecieron y crecieron. Aprendí que la vulnerabilidad no es una debilidad, es la puerta de entrada al sentimiento. El secreto no es cerrar la puerta, sino elegir con sabiduría a quién dejas entrar. Y, lo más importante, nunca, jamás, entregar la llave. Hoy, a los 75 años, me duele un poco más la espalda. Mis manos están más arrugadas que nunca, pero mis ojos, me gusta pensar, todavía tienen ese brillo que él una vez elogió. Solo que ahora sé que el brillo no proviene de un amor reflejado, viene de una luz propia, que nadie nunca más podrá apagar. Estoy sentada en mi porche, el mismo porche donde, hace años, mi mundo se derrumbó. El sol de la tarde es suave, y una brisa ligera mece las hojas del árbol de mango que mi padre plantó. Mi guitarra descansa a mi lado, y mi nieto, Mateo, que vino a pasar las vacaciones de la universidad conmigo, me está ayudando a desgranar el maíz para las gallinas. Es un joven alto y fuerte ahora, con los ojos soñadores del abuelo que nunca conoció y la determinación de su padre. «Abuela», dice de repente, «¿te arrepientes?» La pregunta me toma por sorpresa. ¿Arrepentirme de qué, mi hijo? De todo, de haber confiado en él, de haber pasado por todo eso. Dejo lo que estoy haciendo y miro al horizonte. Pienso en el dolor, en la humillación, en las noches sin dormir, en la lucha. Y luego pienso en la fuerza que descubrí, en la familia que se unió, en la mujer en la que me convertí. No, respondo, con una sinceridad que viene del fondo del alma. No me arrepiento de haber amado. El amor nunca es un error. El error fue de él, que no supo qué hacer con el amor que recibió. Mi viaje fue doloroso, sí, pero me trajo hasta aquí. Y aquí es un buen lugar para estar. Mateo sonríe y sostiene mi mano, la mano arrugada de una vieja, pero que todavía tiene fuerza para plantar, para construir, para luchar y para tocar la guitarra. Mi historia puede parecer triste, pero para mí es una historia de victoria. La victoria de una mujer que se negó a ser definida por la traición que sufrió. Es una historia que quise compartir con ustedes, de principio a fin. Y si este viaje, con todos sus tropiezos y sus ascensos, resonó de alguna manera con el suyo propio, si les dio una chispa de esperanza o una pizca de fuerza, entonces mi objetivo se ha cumplido. Historias como la mía necesitan ser contadas, para que otras mujeres, y hombres también, sepan que no están solos y que siempre hay un camino para levantarse. Por eso, les pido, si aún no lo han hecho, que se suscriban a este canal, dejen un me gusta si mi historia los conmovió y comenten. Compartan sus propias historias de superación. Transformemos este espacio en un gran porche, como el mío, donde podamos sentarnos juntos, compartir nuestras vidas y recordarnos mutuamente nuestra increíble capacidad de florecer, incluso después del más riguroso de los inviernos. Ahora, si me disculpan, creo que voy a tomar mi guitarra. El sol se está poniendo, y hay una canción que yo misma escribí y que combina perfectamente con este momento. Una canción sobre una mujer, una tierra y una esperanza que nunca muere.